Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Es un gusto poder saludarles. Gracias por permitirnos llegar a su hogar por este medio, ¿verdad? El día de hoy tenemos un tema muy lindo, es pareja en problemas. Vamos a empezar con una pequeña oración, así que acompáñeme. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por la oportunidad que nos das de llegar hoy a estos hogares. Señor, te pedimos que nos uses como instrumentos que traigan bendición y edificación. Eh, Pon en nosotros las palabras adecuadas y bien dichas, Señor, que traigan sabiduría, que aporten los conocimientos que al tiempo hemos obtenido, Señor, a través de ti y de tu sabiduría. Te pedimos que nos bendigas y bendigas a los receptores, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar con Amós 3:3. Estos son los versículos que vamos a poner como base para entrar en el tema, ¿verdad? Entonces, Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Y esto es de la raíz yad, primaria, ¿verdad? Que significa fijar sobre, cumplir, citar, dirigir, acuerdo, poner, congregar, comprometerse en matrimonio, convenir, declarar, emplazar, encontrar esposa, establecer, juntar, manifestar, mostrar, reunir, señalar, tomar, volver. Acá podemos ver, ¿verdad?, que vemos un claro ejemplo, ¿verdad?, de lo que se hace en el cielo, también se replica en la tierra. Y parte de eso, ¿verdad?, es cuando nosotros como pareja tenemos un compromiso, ¿verdad?, fijamos algo. Entonces, en el caso de esposos, ¿verdad?, podemos ser como una organización, ¿verdad?, en donde las partes principales, ¿verdad?, son papá y mamá, que están de acuerdo, ¿verdad?, y que acuerdan cómo tomar ciertas acciones, cómo manifestarse incluso con los hijos, ¿verdad? Y parte de eso son los acuerdos a los que se llegan. Entonces, por ejemplo, en una organización, ¿verdad? Tenemos arriba, ¿verdad? Nuestros directivos, ¿verdad? Que toman decisiones y se ponen de acuerdo. Lo mismo es en casa, ¿verdad? Cuando papá y mamá determinan qué tareas hay que hacer, a qué hora los hijos deben llegar, ¿verdad? Esos son puntos que vienen y son acuerdos, ¿verdad?, que están dentro de un hogar. Me llama la atención la raíz yad primaria, ¿verdad? Cuando habla de convenir y reunir. O sea, para ponernos de acuerdo, ¿qué tiene que haber? Una reunión, un convenio. Y parte de ello es que debe de ser a través de la comunicación, ¿verdad? Veo también, por ejemplo, que en el mundo se utiliza lo que se conoce como ganar-ganar o win-win, que viene del inglés. Esto quiere decir que ambas partes salen beneficiadas de la decisión que se toma. Entonces, es bien importante esto porque ponerse de acuerdo es también que nadie salga dañado o perdiendo de la decisión que se tome. Eh, Cabe resaltar que para andar juntos tiene que haber buena comunicación, pero normalmente a veces esto lo que nos dice es que no podemos estar dando información a medias o andarnos a medias tintas, ¿verdad? Porque les voy a poner un ejemplo que sucedió en África con la empresa famosa de compotas que se llama Gerber. Ellos buscaron introducirse al mercado africano impulsando su producto, que son compotas, ¿verdad? Y pues todos conocemos la marca, pero
ellos para hacer esto hicieron un estudio de mercado para ver cuáles eran las problemáticas que había en esa región. Y a donde quiero llegar es en la mala comunicación, ¿verdad? Para resumirlo, ellos hicieron el estudio de mercado y lanzaron el producto y tuvieron malas ventas. Pero a ellos en la información que les dieron les dijeron que las personas de África eran analfabetos, que no sabían cómo leer y escribir, y entonces que esto era un problema, ¿verdad? Pero ellos no le pusieron atención a eso, o sea, no midieron su entorno. Entonces, en resumen, lo que sucedió es que el producto no lo compraban. ¿Y ustedes qué creen que fue la razón por la cual no lo compraron? Para hacerlo corto, lo que sucedió es que cuando lanzaron la publicidad, todo estaba en torno a la figura de un bebé. Y ellos, por tener una mala comunicación entre la empresa y el consumidor, lo que sucedió es que los africanos pensaban que les estaban vendiendo, perdón, bebés molidos. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? Que tuvieron que cambiar la estrategia y empezar a enfocarlo a que eran verduras y una comida preparada que era accesible. Y esto pues mejoró las ventas. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros suponemos que la otra persona entendió, que los hijos entendieron, que la esposa está de acuerdo, pero no nos enfocamos en ese punto de convenio, ¿verdad? Y vamos a pasar al siguiente versículo, Mateo 18:19, en donde dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ok, aquí hay un punto bien bonito, ¿verdad? Que es ponernos de acuerdo y nos pone el ejemplo, ¿verdad? De nuestro Padre que está en los cielos. Porque cuando nosotros como matrimonio, ¿verdad? Vamos a tomar una decisión y estamos de acuerdo, no vamos a ser solo nosotros dos, ¿verdad? La Biblia dice, este texto tan bonito que dice cordón de tres umbrales. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿verdad? Va en medio de nosotros y toda decisión que tomemos, el Señor es parte de esta decisión. Entonces, cuando decidimos algo, ¿verdad? Dios tiene que estar delante, ¿verdad? La misma palabra lo dice, si ponemos delante del Señor nuestras peticiones, nuestros anhelos, el Señor va a ser conforme su voluntad, no la voluntad de nosotros. Y otro punto también es el tipo de palabras, digamos, cuando estamos ambos, ¿verdad? Y nos vamos a poner de acuerdo la forma en la que estamos utilizando las palabras, ¿verdad? Si estamos imponiendo o estamos preguntando con una palabra dulce, ¿verdad? Ajá. Y aquí les voy a poner un ejemplo, es cuando estamos orando, por ejemplo, y decimos, Señor, es que nosotros nos pusimos de acuerdo y queremos que nos des un carro. O sea, no es lo mismo a decir, Señor, venimos ante ti solicitándote que nos proveas porque lo necesitamos para tu obra. O sea, no es lo mismo imponer que pedirle a Dios de una manera adecuada que nos provea algo, ¿verdad? Y hay un versículo que dice que manzanas de oro con figuras de plata son las palabras bien dichas cuando conviene, ¿verdad? Amén. Vamos a pasar al siguiente versículo, donde habla de la mujer virtuosa, en Proverbios 12:4, donde dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, pero la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. Y luego tenemos el mismo versículo en otra versión, donde dice, la mujer hacendosa es corona del marido, y la de mala fama es caries en los huesos. Aquí lo primero que podemos ver es el tema de la sujeción, ¿verdad? Cuando el tema de avergonzar, imagínense, la mujer que avergüenza, o sea, ya no es una mujer virtuosa, la mujer que viene y quiere imponer un matriarcado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros, hermanos, llegamos a una unión, ¿verdad? Delante del Señor, parte de eso es morir a nosotros mismos también. Y nosotras como mujeres estamos llamadas a la sujeción. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros venimos y nos sujetamos a nuestro esposo como cabeza de hogar, ¿verdad? Que sí, que yo siempre tomé mis decisiones sola, pues si usted se casó, usted tiene ahora, ¿verdad? Un varón, una cabeza que viene y la cubre. Y la cubre no solo en lo económico, sino que la cubre en lo espiritual, ¿verdad?
Entonces, una mujer que no avergüenza es una mujer que le da el lugar a su esposo, ¿verdad? Imagínense ser podredumbre de huesos, o sea, eso es algo fuerte, ¿verdad? Y al momento de desautorizar, ¿verdad? Que es parte de esto, de no respetar al marido, ¿verdad? También viene el tema de las caries en los huesos, ¿verdad? Que es una carie. Es un agujero. Y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Con lo que es cáncer. Pero Y ahí también quería resaltar que, por ejemplo, el ejemplo de la mujer virtuosa, ¿verdad? Es un complemento del esposo, es una corona, dice la Biblia. Entonces, hermana, si nosotras queremos ser de verdad esa ayuda idónea a nuestro esposo, seamos virtuosas, ¿verdad? Y no vengamos con el tema del matriarcado, sino que respetemos nuestra autoridad, ¿verdad? y aquí también quiero resaltar que este versículo va muy enfocado a la mujer, pero también el hombre, ¿verdad? El hombre virtuoso es honra para la mujer, o sea, y trae bendición, y el que la avergüenza a la mujer también es pobre hombre de hueso, ¿verdad? O sea, este versículo es reversible, no quiere decir que solo la mujer es la mala y en el matrimonio solo la mujer va a avergonzar al marido, sino que puede ser al revés también, ¿verdad? Y aquí también podemos ver que tenemos que cuidarnos de la mala fama y que las virtudes son una honra para la mujer y para el hombre, ¿verdad? Siempre en la nueva traducción viviente tenemos el Proverbios 12:4, en donde dice que una esposa digna es corona para su marido, pero la desvergonzada es como cáncer a sus huesos, ¿verdad? Y aquí pues vemos, ¿verdad? La diferencia en las tres versiones, ¿verdad? Vergüenza, podredumbre, mala fama, caries, desvergonzada y cáncer. Entonces si vemos del lado izquierdo, ¿verdad? Vergüenza, mala fama, desvergonzada. O sea, realmente eso es lo negativo, ¿verdad? Que pudiéramos sacar de una mujer que no es parte, ¿verdad? Del orden divino de Dios y que trae podredumbre, caries, pero cáncer. O sea, cáncer es algo fuerte, ¿verdad? Qué bonito que tocaste ese punto porque yo me quiero centrar en cáncer. Y quiero decir que el concepto de cáncer es enfermedad en las células que crea división y autodaña al cuerpo, ¿verdad? O sea que quiere decir que el cáncer es como que yo mismo me estoy haciendo daño. Entonces quiere decir que todas estas características negativas no solo afectan al hombre, sino que también a la propia mujer, ¿verdad? La propia mujer se está haciendo daño a sí misma con esta desobediencia que se tiene hacia el marido, esta contrariedad. Y ahí si te recordás, la Biblia habla de un ejemplo en la Biblia de Sansón. Sansón fue reducido a mortal angustia. ¿Por qué? Porque la mujer que estaba a su lado, ¿qué era? ¿Verdad? Un Un cáncer, cáncer. un cáncer, una Ella, caries. ajá, ella lo redujo. Y aquí también quiero llevar este versículo a un plano distinto, como por ejemplo, la mujer virtuosa también sabemos que es la iglesia, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado de no ser un cáncer, ¿verdad? En nuestra iglesia, de avergonzar a la congregación y deshonrar a nuestro amado que es Cristo, ¿verdad? Amén. Y ahí también lo que podemos ver es también cuando hablamos de parejas, ¿verdad? En este caso, cuando el hombre, ¿verdad? Es un hombre honorable, pues la mujer por consecuencia también va a serlo, ¿verdad? Nosotros somos el reflejo de lo que hay en nuestro hogar. Entonces tenemos que cuidar bastante esto, hermanos, y ver a quién abrimos la puerta. Porque abrir la puerta puede ser, no, mi hogar está bien, estamos tranquilos, pero si abrimos la puerta, por ejemplo, a una podredumbre, esto va entrando, ¿verdad? Poco a poco, ya que puede llegar, ¿verdad? A un cáncer. A consumirlo. Sí. O sea, va a empezar como un pequeño punto hasta terminar devastándolo a uno, ¿verdad? Y esto también me trae a colación un ejemplo en donde una vez un profesor pues tenía una pizarra blanca y colocó un punto negro.
y les preguntó a los alumnos, ¿ustedes qué ven? Y entonces todos dijeron un punto negro, pero nadie vio el pizarrón blanco. Entonces esto lo que quiere decir es que muchas veces nosotros somos especialistas en ver los defectos de cualquiera, pero muchas veces no podemos ver la gran viga que tenemos en el ojo, ¿verdad? Y vamos a entrar al primer problema de la pareja, que es la falta de apoyo. Y lo vamos a ver en Génesis 19:2. Y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y levantaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Ahí lo que podemos ver, ¿verdad, hermanos? Es que un problema familiar fuerte que puede existir es la falta de apoyo. La falta de apoyo no es solo en los quehaceres, ¿verdad? Cuando mamá o papá nos ponen a hacer algo y no quiero apoyar en algo, ¿verdad? Sino que también esta falta de apoyo se da con la poca empatía, ¿verdad? A veces tenemos a mamá que tal vez está en casa, ¿verdad? Todo el día, hace las labores del hogar, ¿verdad? Que son bastantes en lo que los demás salen a estudiar o trabajar. Pero cuando venimos, tal vez el hijo viene del colegio, ¿verdad? Deja en la sala tirada la mochila, el sudadero, suéter del colegio, ¿verdad? Los zapatos, y mamá acaba de hacer limpieza. Entonces, ¿qué es parte de este apoyo? Es también enseñarle a los niños, ¿verdad? Desde el hogar, desde el inicio, que hay orden, ¿verdad? Entonces, entro a casa, ¿dónde dejo la mochila? Dejo, por ejemplo, el uniforme en la ropa sucia, ¿verdad? También asignarle ciertas tareas, ¿verdad? Yo creo que eso es algo bien importante, que como parte del orden, ¿verdad? Que viene de los esposos, es asignar tareas y enseñarles desde pequeños, ¿verdad? Por ejemplo, un quehacer. Alguien lava los trastos, alguien barre, ¿verdad? Alguien recoge la basura. Entonces, es bien importante este apoyo. En la Biblia me recuerdo este texto tan bonito, ¿verdad? Que dice, instruye al niño en su camino o en el principio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde ahí lo estamos formando. Y parte de eso es lo que vamos a tener como resultado, incluso cuando este niño crezca y tenga un matrimonio, ¿verdad? Sí, y ahí lo que se necesita es empatía de toda la familia, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? A veces hay falta de apoyo en cualquier aspecto. Pero en este caso, por ejemplo, dice, mis señores, os ruego que vengáis a mi casa de vuestro siervo. O sea, aquí también puede verse cuando, por ejemplo, yo organizo una actividad, ¿verdad? Y yo quiero recibir una bendición, pongo mi discipulado, por ejemplo. ¿Y qué quiero yo? Que mi esposa y mis hijos se involucren, si ya están grandes. Ah, ahora, sino que la esposa se involucre únicamente eh, en atender a los siervos, ¿verdad? Y, y no que él tenga que gestionar todo, trabajar, ver el discipulado, bendecir a los hermanos y toda la cuestión, y que no haya un apoyo de parte de la pareja. Entonces, esto me lleva a que tiene que haber como un acuerdo, como los versículos que sentaron la base, ¿verdad? Y vamos a ver otro ejemplo de falta de apoyo en Génesis 19:3, donde dice, pero él les insistió mucho, así que fueron con él y entraron en su casa. Él les preparó un banquete, hizo panes sin levadura y comieron. Ahí parte de lo que podemos ver también, ¿verdad? Como lo decía mi esposo, es que cuando apoyamos, ¿verdad? En una actividad, puede ser tal, así como lo decía, ¿verdad? Tenemos un discípulo en casa, bueno, quien recibe, ¿verdad? Las visitas, quien cocina. A nosotros nos ha tocado, ¿verdad? Cuando hemos tenido visitas en casa, mi esposo, por ejemplo, nos dividimos, sabemos, bueno, van a venir tantas personas, tú atendes acá, yo acá, y estamos como pendientes, ¿verdad? No solo cuando llegan los invitados, sino que antes de llegar y cuando también se van. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque al final esto es algo en conjunto, ¿verdad? Y que se busca, ¿verdad? Que nuestro hogar pues tenga decisiones en común. Pero no solo con esto, ¿verdad? Que hablamos de los quehaceres, sino también en lo espiritual, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nuestra pareja está sirviendo y, por ejemplo, tiene que llegar temprano? Me levanto tarde, ay, que llega tarde al servicio igual, ¿verdad? Ahí lo espera, ¿verdad?
o tiene una reunión temprano, ¿verdad? En el trabajo y no me levanto a hacerle la lonchera, ¿verdad? O el desayuno. Entonces, ese tipo de apoyos, ¿verdad? También va porque al final, normalmente cuando estamos sirviendo en pareja, a veces no servimos en el mismo departamento, ¿verdad? Pero eso no significa que vamos a minimizar el servicio de nuestra pareja, sino que al contrario, tenemos que darle pues el lugar y el apoyo, ¿verdad? Que se merece. Así es. Entonces, debemos de apoyar, de estar en común acuerdo, nuevamente reforzando lo que se habló anteriormente. Y vamos a 2 Samuel 6:16, en donde dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio que el rey David saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Ay, qué complicado, ¿verdad? Porque sabemos pues que Mical, ¿verdad? Era hija de un rey, entonces, ¿qué pasa? Viene y ve a David, ¿verdad? O sea, se casó con David, otro rey, ¿y qué pasa? Lo ve danzar y alabar y estar en la presencia, ¿verdad? Gozándose, y dice que desde su corazón lo menospreció. Entonces, ¿qué pasa acá, hermanos? Miren, desde el corazón empieza una intención, ¿verdad? Ahí me recuerdo de, por ejemplo, cuando hablan de Luzbel, dice, en su corazón, imagínense. O sea, vino una intención que, ¿verdad? Que fue creciendo y en este caso, pues llegó al menosprecio. ¿Qué pasa también ahí, hermanos? En este caso vemos que no había una condición espiritual igual, ¿verdad? David decía que danzaba delante de Jehová, o sea, él tenía una condición y una calidad espiritual distinta, y Mical no, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí hay un yugo desigual, ¿verdad? Espiritualmente no estaban en un mismo sentir. Tremendo eso, ¿verdad? Tremendo eso, porque a mí lo que me llama la atención es menosprecio, ¿verdad? Que es desvalorizar. Y ella lo desvalorizó en su corazón, sabiendo que él estaba buscando la presencia de Dios. Entonces, la falta de apoyo viene cuando mi pareja no está en mi mismo sentir, no discernimos el ambiente y ella está preocupada por las finanzas y no por pedirle a Dios que haga una obra que nos apoye, ¿verdad? Tal vez el hombre está atribulado, no tiene cabeza para nada y buscando de Dios la respuesta, y la mujer lo menosprecia en su corazón. Sí, lo menosprecia en su corazón. Ajá. Dice, solo pidiéndole a Dios, pero no ejecuta, ¿verdad? Entonces, eso es algo bien tremendo. Ahí me recuerdo un ejemplo, no sé si te recuerdas que nosotros conocimos a un jovencito, ¿verdad? Universitario, y él realmente cuando él empezó, ¿verdad?, a entrar a las cosas del Señor, empezó a estudiar, a ir a discipulados, ¿verdad? Y su condición espiritual fue incrementando. Entonces este muchacho empezó a discipular, ¿verdad? Después incluso lo invitaron a predicar, él estuvo predicando y de verdad este chico Dios lo empezó a usar de una manera bien bonita. Y pues tenía una pareja, ¿verdad? Una chica también de la iglesia, sierva del Señor. Pero la diferencia es que a esta chica le gustaba ir, ¿verdad? Solo a los eventos o solo cuando iban a hacer algo o si ella iba a salir, ¿verdad? Y que en los principales, ¿verdad? Esta muchacha no le gustaba, por ejemplo, si la ponían a servir en bienvenida o baños, ¿verdad? Ya eso no le gustaba, ella quería pues ser visible. A él no, ¿verdad? Él, de verdad, si lo ponían en baños, ahí estaba, y temprano, ¿verdad? Y si lo ponían a predicar, también, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? En un momento, ¿verdad? La calidad espiritual de ambos cambió, ¿verdad? Este chico empezó a subir y a llenarse más del Señor y a buscar, ¿verdad? Yo creo que algo lindo es, ¿verdad? Que la juventud de alguien venga a entregarse al Señor y que vaya, ¿verdad? En pos de la verdad, de la sabiduría, ¿verdad? ¿Qué pasó acá? Esta chica lo dejó, ¿verdad? Ya no quiso continuar su relación porque a ella no le gustaba pues que él estuviera tanto tiempo o dedicara tanto tiempo a la iglesia. A ella le gustaba salir a pasear. Entonces, ¿qué pasa acá, hermanos? También acá vemos eso que decíamos, ¿verdad? El yugo es igual. Dentro de la misma iglesia nos puede suceder. Y entonces, tal vez si nos están viendo ahí jovencitas y jovencitos, consideren eso, ¿verdad? El hombre que ama a Dios, ¿verdad? Ese hombre
nunca nos va a dejar de amar, porque si ama al Señor sobre todas las cosas, nos va a amar a nosotros también. Entonces hay que buscar bien, ¿verdad? Sí, claro, y ese tema lo vamos a ver más adelante. Eh, Nos vamos a no acompaña, Amén. que es otro de los problemas de las parejas. Lo podemos ver en Primera de Samuel 19:11, donde dice, Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David, diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y aquí vemos algo, ¿verdad, hermanos? No acompañar, y creo que esto se da mucho cuando hay problemas, ¿verdad? Cuando está lo bueno, todos quieren estar ahí, ¿verdad? Se graduó, ahí estoy a la par en la foto, pero no fue exitoso en algo, me voy, ¿verdad? Que ni me miren, que lo conozco. Entonces, ¿qué pasa acá? Por ejemplo, me recuerdo de unos hermanos que viven en otro país, ellos nos contaban, ¿verdad? Ya tienen muchos años de matrimonio, y nos contaban que cuando ellos iniciaban su matrimonio, pasó que el hermano tenía un carrito viejito, ¿verdad? Iban manejando, ellos tienen carreteras muy largas, ¿verdad? Iban manejando y a media carretera el carro se descompuso. Entonces él preocupado, ¿verdad? Que iba a hacer, viendo y no lograba encontrar qué había, ¿verdad? Y él no contaba con un seguro. Entonces vino la esposa y estaba ahí avergonzada, ¿verdad? Ella era la princesa de su casa y Dios guarde que le pasara eso, ¿verdad? Entonces, cuando pasó este problema, dice que ella, su reacción no fue ir a pedir ayuda o ver cómo ayudar a su esposo, sino que fue, bueno, no encontrás qué pasa con el carro, ¿sabes qué? Me voy a ir, ¿verdad? Y te espero en la casa y cuando soluciones llegas. Entonces dice que ella salió, ¿verdad? Agarró un transporte, se fue a su casa y llegando a casa se puso a pensar y dijo, Dios mío, dejé a mi esposo en la noche, en medio de una carretera, sin apoyo, sin comunicación, ¿verdad? Y a ella le entró la angustia, entonces ahí nos contaba que esa decisión, ¿verdad? Que había tomado dejando a su esposo ahí solo, ¿verdad? Después a ella pues le afectó, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando no acompañamos, ¿verdad? Como en este caso, es complicado porque realmente estamos dejando sola a nuestra pareja, ¿verdad? Y justo nos decía ella, ahora no hubiera sido lo mismo decirle, mira, no tenés o no encontrás qué le pasó al carro, voy a ir por ayuda, ¿verdad? Esa realmente hubiera sido una reacción correcta y no simplemente decir, ay, qué vergüenza que me miren aquí con el carro tirado y me voy, ¿verdad? Entonces, hermanos, en el caso de los matrimonios, ¿verdad? Realmente nosotros hicimos un voto de acompañar y no es acompañar, ¿verdad? Solo, como les decía, en lo financiero, ¿verdad? En las actividades, sino también es acompañar incluso en oración, ¿verdad? Cuando vemos pues que hay un problema con nuestro esposo o algo se está levantando en casa, podemos acompañar intercediendo incluso, ¿verdad? Sí, aquí la actitud es muy importante, ¿verdad? Como comentabas el ejemplo. Por ejemplo, acá dice, mas Mical, su mujer, avisó a David. Y muchas veces yo te dije, ¿verdad? La actitud. Yo te lo dije, pero no me hiciste caso. Uh-huh. Yo te avisé, pero tú tomaste la decisión, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo que le hubiera dicho a ella, mira, a mí me incomoda esta situación, pero busquemos una solución. ¿Crees conveniente que llames una grúa y yo me vaya? O sea, la forma, la actitud que tomamos ante el fracaso de nuestra pareja es lo que hace la diferencia. ¿Cómo reacciono yo cuando mi esposo está derrotado, cuando tuvo un mal día, cuando lo despidieron del trabajo? O sea, soy como Mical, que le digo, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿O qué vas a hacer? ¿O qué vas a hacer? Ajá. Ajá. Uh-huh. ¿Qué vas a hacer? Sí, perdón. O soy de las que dicen, no estás solo, aunque sea vendo chuchitos, panes con pollo, yo miro qué hago y vamos a salir de esta. Porque como en los votos del matrimonio decía, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, o sea, si hay amor, el amor es lo que nos permite que haya acompañamiento, ¿verdad? Porque cubre multitud de faltas, perdón. Y nosotros hemos visto que el amor todo lo puede y todo lo que dice el versículo que habla sobre el amor en Cantares, ¿verdad? Entonces,
Aquí es bien importante ver eso, ¿verdad? ¿Qué actitud tomamos a la hora de un fracaso y cómo es que vamos a acompañar a nuestra pareja? Ahora veamos Primera de Samuel 19:13, en donde dice, luego tomó Mical el ídolo doméstico que tenía y lo metió en la cama y le puso a la cabecera una almohada de pelos de cabra y tapó con la ropa de cama. Aquí viene esto del griego terapiquín, ¿verdad? Que es sanador, ídolo de familia, estatua, ídolo. Aquí lo que vemos, ¿verdad? Lo primero, ¿verdad? Es que Mical metió un ídolo no solo a su casa, lo metió a su cama. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Ella aquí no estaba reconociendo el señorío de su esposo, ¿verdad? Ella estaba metiendo un ídolo y meter un ídolo puede ser incluso algo que ya viene, por ejemplo, de nuestros antepasados, ¿verdad? Una herencia familiar, por ejemplo, ¿verdad? Yo me recuerdo mucho de eso que le ponen a los niños esa moña roja en la mano cuando nacen, ¿verdad? Eso no es una costumbre que nosotros tomemos. ¿Pero por qué lo hacen? Ay, porque toda mi familia o mi abuelita o mi mamá dice, ¿verdad? Que cuando un bebé nace eso se pone, ¿verdad? Le hacen mal de ojo y por eso... Ajá. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Meter ese tipo de cosas realmente contamina el hogar. Y cuando vemos esto de meterlo no, específicamente en la cama, ¿verdad? Aquí podemos ver que pueden haber pues temas de problemas maritales, ¿verdad? Ya en cama, ¿verdad? Entonces, aquí vemos el tema del eros, ¿verdad? Cuando hay problemas específicamente en cama, podemos tener incluso, ¿verdad? Que nuestro esposo o nuestra esposa sean un ídolo, pero ya erótico. Entonces, ahí hay un problema bien fuerte, ¿verdad? Porque no es un problema de un ídolo cualquiera, sino que ya es un ídolo que realmente va a repercutir en la relación, ¿verdad? Sí. Y bien, aquí quiero tocar el punto de la cama, que también es figura de la intimidad, ¿verdad? En lo privado, en lo oculto, nosotros estamos idolatrando algo que nos va a traer problemas a la pareja, ¿verdad? Aquí también puede ser como, por ejemplo, cuando el hermano o la hermana dicen, ah, es que fulanito de tal, ese fue el amor de mi vida, ¿verdad? O fue mi primer amor. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Estamos trayendo un ídolo a la cama, ¿verdad? Puede ser también cuando a la intimidad traemos, por ejemplo, es que mi papá, es que tú no sos como mi papá, ¿verdad? Entonces, todo lo que le quita el lugar a Dios y al marido es un ídolo, ¿verdad? Incluso hasta una novela. Eso Sí. puede ser un ídolo, ¿verdad? No voy a ir la prédica porque a esta hora es mi novela. Lo escucho después, ¿verdad? Uh-huh. O no voy a la iglesia, ¿verdad? Porque a esta hora es el partido, ¿verdad? Sí, tenemos que tener mucho cuidado con los ídolos. Y ahí vuelvo a recordar a Sansón, ¿verdad? Sansón, dentro de todos los problemas que tuvo, fue con mujeres, ¿verdad? Justamente por este problema, ¿verdad? Y también aquí quiero resaltar donde dice, y lo tapó con ropa de cama, ¿verdad? Uh-huh. Eso quiere decir que le dio una cobertura al ídolo, ¿verdad? Y lo escondió. Cuando nosotros tenemos un problema en lo oculto, ¿verdad? Uh-huh. Cuando de repente vamos y le abrimos el corazón a la compañera, al compañero de trabajo, a un hermanito de la iglesia, ¿verdad? Y lo encubrimos porque, pues, si nuestra pareja se entera, va a ser un problema, ¿verdad? Pero ya ahí estamos hablando de infidelidad. Ya cuando yo ya le empiezo a dejar que me aconseje el hermano, la hermana, en el caso de los hombres y las mujeres, y no se hace a través de una administración adecuada en pareja, en donde ya se pueden tocar temas de intimidad, ¿verdad? Sino que es que no, las cosas no andan bien con mi esposa, o sea, eso ya son ídolos que vienen a la cama, ya estamos metiendo ranas en la cama, ¿verdad? Y ahí incluso, con lo que decías, tenemos que tener mucho cuidado a quien abrimos nuestro corazón, porque tenemos, ¿verdad? Y nosotros, dentro de nuestra iglesia, sabemos, ¿verdad? Que podemos acercarnos, por ejemplo, con el pastor o los hermanos que han designado para ministrar, pero nunca, por ejemplo, un hombre con una mujer, ¿verdad? O
sea, hombre con hombre, mujer con mujer o matrimonios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, hermanos, se puede dar eso, se puede dar incluso malos entendidos, ¿verdad? O incluso que, ay, yo voy a ir con el hermano fulanito de tal porque él profetiza y me puede decir algo. O sea, ahí ya no va a ser incluso abrir el corazón bien, sino que ahí va a ir a que le adivinen, ¿verdad? A los deseos de Chonita, ¿verdad? Ya no va a ser una palabra que venga del Señor. Así que cuidado con eso e incluso hasta con las profecías, ¿verdad? Profecías por teléfono, a domicilio, decía mi papá. No, esos no. Y ahí ya estamos haciendo un ídolo, ¿verdad? Porque como el hermano me profetiza lo que yo quiero, entonces es mi ídolo, ¿verdad? Mi ídolo de adivinación. Tremendo eso, hermano. Cuidado con eso. El otro problema de la pareja es el emborracharse, ¿verdad? El borracho. Y lo vamos a ver con Nabal en 1 Samuel 25:3, donde dice, y el hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail, y era la mujer de despejada inteligencia, y de bella figura. Mas el hombre era áspero y de malas acciones, y era del linaje de Caleb. Ahí lo que podemos ver, ¿verdad? Es que en este caso, pues Nabal, ¿verdad? Obviamente él era una persona que tenía ira, ¿verdad? Malicia, ¿verdad? Él tenía este problema que él se creía el todopoderoso, ¿verdad? Que nadie podía hacer nada contra él. Pero Abigail dice que era una mujer inteligente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? En este caso, Abigail lo que hizo, ¿verdad? Fue ir a clamar y ahí más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Ella fue y fue a rogar porque por la insensatez, ¿verdad? En este caso de Nabal, ¿verdad? Se iban a tomar acciones, ¿verdad? Bastante duras acerca de ellos, ¿verdad? Entonces aquí también podemos ver que una persona en el tema del borracho no es solo una persona que bebe, ¿verdad? Sino que es todo, ¿verdad? Lo que prácticamente nos hace perder la sobriedad, ¿verdad? ¿Y qué ejemplos pudiéramos tener de perder la sobriedad? Ira, obsesión, ¿verdad? Malicia, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que cuidar, hermanos? Todo lo que nos haga perder el foco, ¿verdad? Es algo que puede caer algo de borracho, ¿verdad? Sí, enajenarse de un sentimiento, el exceso de algo, ¿verdad? Que me hace perder la razón, que me enardece, que me descontrola. Eso es ser borracho. Interesante. Y vamos a 1 Samuel 25:17, continuando con la historia de Nabal. Ahora pues considera y ve lo que has de hacer, que ya se ha determinado el mal contra nuestro Señor y contra toda su casa, porque él es tan hijo de Belial que nadie le puede hablar. Aquí podemos ver que nos podemos emborrachar incluso de autoridad o poder, ¿verdad? A veces pasa mucho eso, ¿verdad? Soy tu papá o soy tu mamá y aquí se hace lo que yo diga, ¿verdad? El hijo no puede hablar. O viceversa, el papá habla y la esposa callada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existe, cabal, el tema de emborracharnos de autoridad o de poder, ¿verdad? Creo que el poder a todos les gusta, ¿verdad? Llegar al poder y mandar y decir, pero realmente tener poder también es manejarlo con sabiduría. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque la línea es, de verdad, tan pequeña, ¿verdad? Entre tener poder para apoyar y poder para sobrepasarse. Y eso es lo que veíamos acá, ¿verdad? Tanto es así que podemos ver a Luzbel cómo paró, ¿verdad? Él se emborrachó de poder, quiso ser semejante al Señor y cómo terminó como Belial, no como el diablo, ¿verdad? Entonces, si seguimos ese camino, pues ya sabemos a dónde vamos, ¿verdad? Entonces, muy importante no emborracharnos de autoridad, ¿verdad? Volvernos dictadores y decir, bueno, aquí el que manda soy yo y solo yo soy la máxima autoridad sobre lo que yo estoy encargado. Y aquí nadie opina, todo es lo que yo digo, ¿verdad? Y ahí también podemos ver que puede ser algo que cuando nos cerramos, ¿verdad? Nos cerramos en querer tener la razón y no escuchar a los demás, ¿verdad? Eso también va ligado a esto. Necedad. Necedad lo llamaría yo, ¿verdad? A aquello donde yo soy el que tengo la razón y cualquiera que tenga un argumento contrario,
No va. No va. Ujú. Vamos ahora a Primera de Samuel 25:25. Por favor, no hagan caso de mi señor, de este hombre de mal carácter, Nabal, porque como su nombre, así es él. Su nombre es Nabal y la insensatez está con él. Pero yo, tu sierva, no vi a los jóvenes de mi señor, a los cuales enviaste. Aquí lo que podemos ver es que la cabeza en este caso, ¿verdad? Nabal era insensato. Entonces era una persona necia, terca, dice la Biblia. Pero ¿qué pasó acá, hermanos? Dice que la mujer tomó de buena forma y con sabiduría la tienda. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces cuando la cabeza, ¿verdad? No funciona, ¿verdad? Eso pasa mucho en los yugos desiguales, ¿verdad? ¿Qué pasa? El papá tal vez no se convirtió, ¿verdad? Y anda en malos pasos, en malos caminos. Entonces es la mamá, ¿verdad? La que prácticamente toma el hogar, ¿verdad? Y no es que no esté obedeciendo a su cabeza, sino que en este caso la cabeza puede tener una insensatez, ¿verdad? Y entonces es la mujer la que prácticamente va a guiar a los hijos y al hogar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí, hermanos? Que cuando el Señor, ¿verdad? Nos permite, yo recuerdo que un texto ahora donde dice que cuando la mujer, ¿verdad? Se convierte y su esposo no, pues ella, ¿verdad? Puede interceder por él incluso, ¿verdad? Entonces, aquí es bien importante tomar en cuenta eso, ¿verdad? Que cuando nuestro esposo, ¿verdad? O nuestra pareja, ¿verdad? No está enfocada en las cosas correctas, pues la mujer puede tomar esto. Ajá, es importante. Eh, y lo que veo yo aquí es el mal carácter, ¿verdad? Que muchos tenemos, ¿verdad? Y la insensatez. Entonces, es importante que ambos se capaciten, que ambos estén preparados, ¿verdad? Para poder, porque ¿qué pasa cuando hay un insensato o alguien de mal carácter al que no se le puede hablar? Pues tiene que haber alguien que, o sea, mi esposa, tú lo decías, ¿verdad? Que uno es el fuego y el otro que sea el agua, ¿verdad? Para calmar la situación. Entonces, para que haya un equilibrio entre ese problema. Y entonces a mí me gusta el versículo que dice en 2 de Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra, ¿verdad? Entonces, hay que capacitarnos para poder luchar contra la borrachera, ¿verdad? Espiritual que puede haber en algún momento de nuestra pareja, ¿verdad? Incluso también para guiar a nuestros hijos, ¿verdad? Si en algún momento hay hogares que tienen hijos, ¿verdad? Y pasan estas situaciones, usted como esposa, ¿verdad? Puede guiar a sus hijos, a enseñarles también para que vayan en el camino correcto, ¿verdad? Y no tomen este camino de insensatez que lamentablemente están viendo. Hay un texto ahí que quisiera agregar que es 1 Corintios 7:14 y dice, pues el esposo no creyente queda santificado por su unción con una mujer creyente y la mujer no creyente queda santificada por su unión con su esposo creyente. De otra manera, los hijos de ustedes serán impuros, pero de hecho pertenecen al pueblo santo. Qué bonito, ¿verdad? Porque hay una de las partes, ¿verdad? Si se convierte al Señor, miren, puede santificar prácticamente a su pareja. Así que ahí, hermana, sí, o hermano, ¿verdad? Si usted tiene a su pareja, pues que no ha conocido al Señor, no se desanime. Siga pidiéndole al Señor, ¿verdad? Para que sea tocado y en el momento que el Señor lo tenga previsto, va a llegar a los pies de Él. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Pero también quiero retomar el versículo de Timoteo, porque lo importante es que estemos enteramente preparados, ¿verdad? Amén. En Mateo 24:48 dice, mas si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor se tarda. Y en Mateo 24:49 dice, comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Aquí lo que podemos ver es que se puede emborrachar de hipocresía, ¿verdad? Entonces, aquí lo que podemos ver es que siempre se necesita una figura de autoridad, ¿verdad?
Y lo que tenemos que manejar es manejar lo mismo en todos lados. Así como es en su casa, es en su trabajo, ¿verdad? Es en el colegio, en la universidad, en la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pasa esto, miren, se emborrachan de hipocresía. Y lo que me parece bien interesante es que dice que que el borracho se vuelve violento, ¿verdad? Porque dice, golpea a sus consiervos. Entonces, nosotros podemos a veces en la iglesia ponernos ahí medio borrachitos, ¿verdad? Y empezar a golpear a los hermanos, ¿verdad? Y golpear no es solo que lo vaya a golpear físicamente, sino que verbalmente, ¿verdad? Empezar a atacarlos, hablar mal de ellos, ¿verdad? Porque pues podemos estar borrachos de envidia o de celos. Tremendo eso, ¿verdad? Y aquí también se puede dar, por ejemplo, cuando, con este tema de la hipocresía, cuando, por ejemplo, no está papá en casa, ¿verdad? Y mamá hace cualquier otra cosa que a papá no le gusta, o los hijos, ¿verdad? Si no están los papás, hacen otra cosa. ¿Y por qué? Porque no existe una autoridad, ¿verdad? Que los vea, y hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? En el trabajo se da, ¿verdad? Cuando tenemos gente a cargo, ¿verdad? Hay personas que, la verdad, uno los deja y trabajan bien, estemos o no estemos, pero hay otros que si no estamos, no hacen nada, ¿verdad? Y entonces ahí se ve esto también, ¿verdad? Replicado, y hay que tener cuidado con eso. Y como dice la sabiduría popular, el que anda entre la miel algo se le pega, ¿verdad? Porque aquí dice que el que está borracho se va a beber con los borrachos. Entonces, el entorno. Ajá, cómo afecta el entorno. Ahora vamos a tocar el tema de inconversa, ¿verdad? En Primera de Reyes 11:1 dice, pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edonitas, sidonias y eteas. Aquí lo que podemos ver es el tema de que le gustó a alguien, ¿verdad? De fuera. Ahí podemos traducirlo acá como que le gustó una inconversa, ¿verdad? Fue a buscar algo fuera prácticamente de su entorno, ¿verdad? Cuando vemos esto, recuerdo mucho el tema de los límites, ¿verdad? Existen límites, ¿verdad? Donde estamos pues en determinada región, en determinado lugar, pero ¿qué pasó aquí? Él no buscó dentro de su región, ¿verdad? Él fue y buscó fuera, extranjeras. ¿Y qué pasa ahí? Él vino y fue a buscar un yugo desigual, ¿verdad? Una extranjera, ¿qué pasó? En el tema, de hecho la palabra inconverso, ¿verdad? Que es algo que va contra su convicción, o sea, fue a buscar a alguien totalmente distinto, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa acá? Él abrió una puerta, ¿verdad? Cuando se busca a alguien inconverso, ¿verdad? Prácticamente se está abriendo una puerta porque no tienen en común. ¿Y qué tienen en común que dice la Biblia? La luz con las tinieblas, ¿verdad? Y entonces voy al tema de los jovencitos, ¿verdad? Ay, es que aquí en la iglesia no hay ninguna muchacha bonita o ningún muchacho guapo, ¿verdad? Entonces voy a buscarlo afuera, lo voy a convertir y lo traigo porque va a cambiar, ¿verdad? Es la famosa frase, ¿verdad? ¿Y qué pasa, hermanos? Que no saben las puertas que están abriendo. Incluso con el tema de los besos, ¿verdad? Cuando hay un beso, también hay un pacto. Y entonces, ¿con quién está pactando usted? Con un inconverso, ¿verdad? ¿A quién está trasladándole usted esto? ¿O es la persona que lo va a acompañar y la va a respetar, por ejemplo, a las jovencitas, ¿verdad? Un muchacho inconverso no va a querer solo acompañarle a la iglesia, ¿verdad? Y aquí también donde dice, me quiero enfocar en donde dice, amó a muchas mujeres extranjeras, ¿verdad? Yo lo quiero enfocar al tema de que amó como que muchas ideologías externas, filosofías que estaban fuera de la convicción a la que él estaba acostumbrado, ¿verdad? Y aquí es como que amó a muchos ídolos, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, a veces en casa eso pasa, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra convicción? Que amamos a Cristo y vamos en pos de Dios a buscar de Él. Pero ¿qué pasa aquí? Que muchas veces tenemos ídolos, ¿verdad? Tenemos cosas afuera que amamos más que nuestra propia convicción, que debería de ser Dios.
Y lo otro es, como lo enfocaste, para quienes están solteros y buscan una pareja, ¿verdad? Que no solo sea, que no busque de Dios, es una manera de que sea inconversa, pero también que no vaya acorde a lo que yo espero, es también una forma de buscar a alguien que no es converso, porque no va de acuerdo a mi convicción, no va de acuerdo a mis expectativas. Y hay quienes dicen, es mejor eh, quedarme con esta persona a quedarme solo, ¿verdad? Y no, no es eso, ¿verdad? La necesidad. Ajá. Pero ahí sí que para quienes no se han casado aún, ¿verdad? Buscar con sabiduría y no perder de vista su convicción que debe ser Dios, ¿verdad? La búsqueda de Dios. No desesperarse, ¿verdad? Uh-huh. Porque eso pasa mucho. Ay, ya tengo 25 años y no encuentro a nadie, ¿verdad? Usted no sabe dónde está la persona que el Señor tiene. Y lo que hay que hacer es pedirle al Señor, ¿verdad? Entregarle al Señor y el Señor en el momento que Él lo considere, lo va a hacer. Tampoco es cerrarse, va que el Señor me lo traiga, me trae un ciervazo, ¿verdad? Como nos pasó, no sé si lo conté antes, pero conocíamos una hermana que decía así, yo quiero un hombre que sea pastor, ¿verdad? El Señor me va a mandar un pastor y me lo dijo. Y se le acercaron 4 personas y ¿qué pasó? Los 4 en ese momento no eran pastores, pero ella lo rechazó porque ella estaba esperando un pastor. Pero en el transcurso, estos hombres del Señor fueron pastores. ¿Y qué pasó? Dejó pasar esas oportunidades. ¿Por qué? Porque ella se encerró, ¿verdad? A lo que alguien le había dicho. Y entonces hay que tener cuidado también con eso, ¿verdad? Que no ser de extremistas, ¿verdad? Y que quiero que ahorita baje un avión y me lo dé. Y tampoco irnos por desesperación y agarrar cualquier cosa o, ay, este me hizo ojitos y voy a ir, ¿verdad? Con esos famosos memes que sale, ¿verdad? Ya con flores, ¿y por qué? Porque me saludaste ayer, ¿verdad? Entonces tampoco, ¿verdad, hermanos? Hay que tener cuidado con eso. Y también con el tema de los yugos desiguales, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Cuando una persona no está en el mismo fluir, ¿verdad? A veces dicen, ay, yo lo voy a jalar y lo voy a convertir, pero a veces pasa lo contrario, ¿verdad? Los chicos se van de la iglesia en pos de algo, ¿verdad? Extranjero, algo que no era, ¿verdad? Y también aquí quiero tocar el tema de que muchas veces, como no hay en la misma iglesia, entonces voy a buscar a otras iglesias, ¿verdad? Que a veces también están fuera de la cobertura. Ah, es que es cristiana, pero va a X congregación. Entonces, tal vez no es el mismo yugo, ¿verdad? No es la misma doctrina. Y eso también es doctrina extranjera, ¿verdad? Amén. Primera de Reyes 11:4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres lo inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Ahí lo que podemos ver es, ¿verdad? Cuando se ama algo que no es de Dios, ¿verdad? Y ahí justamente se vuelve un ídolo. Algo que no es de Dios o le quita el lugar a Dios, ¿verdad? Ahí tenemos un problema. ¿Y qué pasó aquí con Salomón? Dice que sus mujeres se inclinaban contra Dios, con su corazón tras dioses ajenos. Entonces, ¿qué pasa? Si se dan cuenta, cuando hubo una unión, ¿verdad? Ellas no dejaron, ellas no abandonaron, ¿verdad? Sus creencias, ellas siguieron y llegaron. ¿Qué pasó ahí? Miren, ahí ellas traían escondido algo, ¿verdad? Eran unas personas inconversas. ¿Y qué pasó con Salomón? Miren, Salomón era sabio, pero ¿qué pasó? Con las mujeres, ahí sí que miren el amor de las mujeres, ¿verdad? Venía de dioses ajenos, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque ¿qué puede pasar? Que como les decía justamente esto, una mujer puede traer dioses ajenos, cosas malas, ¿verdad? Y jalarlo. Y hay que tener cuidado porque incluso cuando estamos mucho con una persona, ¿verdad? Hasta se nos puede pegar modismos, palabras y demás. Y miren acá, ¿verdad? Se le puede pegar algo de un dios ajeno. Y me gusta aquí donde dice, era ya viejo. ¿Por qué no dice, era ya anciano? Si Salomón fue un hombre muy sabio. Quiere decir que la sabiduría que él tenía ya la había dejado tirada.
Y lo otro que quiero enfocar en este versículo es todo lo que le roba el lugar a Dios es un Dios ajeno, ¿verdad? Amén. Y muchas veces aquí no es solo que las mujeres, sino que nuestra pareja también puede traer dioses ajenos, ¿verdad? Y Que también, ya tocamos ese tema. perdón, y también ahí lo que pasa es, me recuerdo ahorita en pandemia, ¿verdad? Que nos pasó, había matrimonios, ¿verdad? Que tal vez el muchacho o la muchacha eran bien metidos con Dios y se casaron con alguien que casi no llegaba a la iglesia. ¿Qué pasa? Empezaron a dejar su servicio, empezaron a dejar de llegar, cuando fue en Zoom, ¿verdad? De conectarse. ¿Por qué? Porque los empezaron a jalar, ¿verdad? Y ahí era más cómodo, ¿verdad? O incluso hay gente que ahorita volvimos y ya no regresó. Ay, es que yo me conecto a ver las prédicas, ¿verdad? Sí, pero no es la misma bendición que está recibiendo. Esa fue en su momento una ayuda que tuvimos, de verdad, gracias a la tecnología, para no dejar de congregarnos. Pero ¿qué pasa ahora? Se acomodaron tanto ahora que, ay, no, dejo ahí la prédica y me pongo a hacer limpieza, ¿verdad? O me pongo a hacer mis cosas y realmente se está perdiendo ese amor. ¿Por qué? Por las inclinaciones que también puede tener nuestra pareja, ¿verdad? Sí, aquí también lo que podemos ver es que un problema de la pareja es la carnalidad, ¿verdad? Que en lugar de volvernos más espirituales, nos los traemos para abajo. La mujer se pone más carnal, el hombre se pone más carnal y entonces lo que hacen en lugar de ir creciendo para llegar al hombre perfecto, se vuelven más carnales y van involucionando y la involución lo que trae es miles de problemas para la pareja. Así es. Ahora dice Proverbios 2:16, para librarte de la mujer ajena, la meretriz que lisonjea con sus labios. Aquí lo que podemos ver, ¿verdad? Es, por ejemplo, el tema de, me recuerdo mucho de Absalón, ¿verdad? Que hacía Absalón, este tema de lisonjear, ¿verdad? Él dice que se paraba en la puerta, ¿verdad? Y se trataba de ganar el corazón, dice, de los demás. ¿Y qué pasa con esto, ¿verdad? Cuando le pedimos al Señor que nos libre de la mujer ajena, ¿verdad? También lo podemos ver, ¿verdad? Como por ejemplo una mujer coqueta, ¿verdad? Que se le está acercando a nuestro esposo o qué hermanito o compañero de trabajo se le está acercando a la esposa, ¿verdad? Ahí tenemos que tener mucho cuidado con eso y pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos libre porque, hermanos, al final el enemigo no quiere hogares. O sea, algo que el enemigo no quiere es que haya unidad, ¿verdad? Entonces, esto es parte de lo que viene a entorpecer, ¿verdad? Esa unidad. Sí. Yo quiero centrarme en la palabra lisonjea y su significado o su acepción en el diccionario es alabar de forma exagerada y generalmente interesada a una persona para conseguir un favor o para ganar su voluntad, ¿verdad? Entonces, eso es bien impactante, porque ¿qué hace la mujer ajena? Adular. Adular para conseguir lo que ella quiere, ¿verdad? Y aquí nuevamente no es solo la mujer, también puede ser el hombre. Ahora, otro punto importante de resaltar es que está bien, se le acercó una mujer ajena, se le acercó un hombre ajeno, pero ¿será que está aceptando la adulación? O sea, ese es un problema. El problema no es solo que haya tentación, el problema es que nuestra pareja no huya de la tentación como lo hizo José. Porque el sabio ve el mal y se aparta. Pero ¿qué pasa con el necio? Continúa con esa situación. Entonces ya llegó un mensajito que ya está con otras intenciones, ya me hicieron unos ojitos, ¿y qué hago yo? ¿Me aparto o le doy cabida a esto? ¿Verdad? Y lo otro es, la pareja también nos puede lisonjear, ¿verdad? Nos puede adular para conseguir o para ganar su voluntad económicamente, sexualmente. Nos está tratando de manipular, ¿verdad? Y eso no es agradable ante los ojos de Dios que nuestra pareja nos quiera manipular, porque al final la pareja es para que se forme y se le dé crecimiento al amor de Dios, ¿verdad?
Y incluso tenemos que tener cuidado con los niños, porque creo que con eso que decías de lisonjear, ¿va? Un niño puede hacer eso, ay papi, qué guapo estás hoy, ¿verdad? Porque quiere algo, ¿verdad? O mami, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermanos, porque los niños hacen lo que ven de los padres, ¿verdad? Ok. Y vamos a carnal. Y lo vamos a ver en Segunda de Reyes 4:18, donde dice, y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores. Y continúa en el versículo 19, y dijo a su padre, ay mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Ahí lo primero que vemos es que el padre abandonó su responsabilidad, ¿verdad? Ahí prácticamente él no tenía un compromiso. O sea, ahí llévenselo a su mamá, ¿verdad? ¿Y qué pasó? En este caso él no se interesó ni en su hijo ni en su casa, ¿verdad? Y ahí podemos ver que esto lo podemos ver en un ejemplo clarísimo con los workaholics, ¿verdad? Alguien que esté interesado en trabajar, en llevar el sustento a casa, en preocuparse, ¿verdad? Por llevar el dinero, ¿verdad? Y los niños pueden tener de todo, pero no tienen a su papá, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado con eso puede ser un problema, ¿verdad? El tema de no interesarse o descomprometerse, ¿verdad? Del hogar. Sí, y ahí lo carnal habla de lo literal, de lo físico, ¿verdad? Del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces los problemas de la pareja vienen por las expectativas, ¿verdad? Uno se pone metas a corto, mediano, largo plazo, uno va queriendo avanzar. ¿Y qué pasa cuando uno solo se enfoca en, por ejemplo, en lo financiero? Que quiero la mejor casa, que quiero y estoy compitiendo. Y esto puede ser el hombre o la mujer que tengan esa situación, ¿verdad? Eso trae problemas porque puede ser que se desatienda la casa porque la necesidad prioritaria es la financiera, ¿verdad? Y entonces el niño, ay, mi cabeza, y se muere porque la madre está enfocada en los quehaceres del hogar y el padre workaholic, como dijiste. Y entonces, ¿y el niño dónde está? ¿Verdad? Entonces, ese problema de la carnalidad, de estar metido solo en la tierra, pensando en lo físico, que cada día trae su propio afán, ¿verdad, hermano? Entonces, hay que aprender a discernir los ambientes del hogar, también discernir a la pareja, ¿verdad? Porque puede ser que amaneció de malas, pero ¿por qué, va? O sea, eso también implica que es una persona carnal, ¿verdad? Porque está ofuscada o molesta por cosas triviales, entonces quiere decir que está más en la carne que en el espíritu, ¿verdad? Segunda de Reyes 4:22, y llamando a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y a una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y vuelva. Y en Segunda de Reyes 4:23 dice, y él dijo, ¿por qué vas hoy a él? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió, quédate en paz. Aquí lo primero que podemos ver es que él estaba acomodado, ¿verdad? Él le dice, pero ¿por qué vas hoy? ¿Verdad? O sea, imagínense, ella corriendo, viendo cómo su hijo pues había muerto, ¿verdad? En sus brazos y él tranquilamente, ¿por qué vas? ¿Verdad? Y otro tema es, no es luna nueva ni día, o sea, ¿qué tenía que ver la luna nueva ni el día de reposo, ¿verdad? Realmente él no estaba enfocado en su hogar, ¿verdad? Y ahí vemos una desatención al hogar. Importante eso que dijiste, la desatención al hogar, porque dice, para que yo vaya corriendo al varón de Dios, y este señor no era varón de Dios. O sea, él era el sacerdote de su casa. Él tenía la misma capacidad y el mismo canal para acercarse a Dios que el profeta o sacerdote al que iban a acudir, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir aquí? La falta de autoridad, ¿verdad? La falta de compromiso, como decías anteriormente, de que muchas veces el varón no toma su función de cabeza, de sacerdote del hogar,
porque está afanado en la carnalidad, ¿verdad? En lo literal, en las exigencias de la esposa, ¿verdad? O sea, todo eso tiene que ver. Y acá también donde dice, no es luna nueva ni día de reposo, o sea, ¿qué tiene que ver eso? O sea, si la situación era urgente, él tenía que resolver en ese momento. Entonces hay que ver cómo, si no estamos por lo menos físicamente, cómo resolvemos espiritualmente. Amén. Y no poner excusas, ¿verdad? Amén. Así es. Y para ir terminando, tenemos acá el resumen de los problemas en pareja, que sería la falta de apoyo, la carnalidad, la falta de convicción, la borrachera y el no acompañar. Entonces, muchas gracias, hermano, por sintonizarnos, por oír esta palabra que esperamos sea de bendición para sus hogares, que haya sido Dios el que les haya hablado a través de nosotros. Y quiero que me acompañe con una pequeña oración para quedar despedidos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos diste hoy de predicar tu palabra, Señor. Gracias por usarnos como instrumentos de bendición. Te pedimos que tú seas quien ponga las palabras adecuadas en todo momento, Señor, y que este pequeño tema sea de edificación para el cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.